Capítulo 1. Despertar. Cuando desperté, habíamos empezado ya el descenso. Me había quedado dormido lo suficiente para perderme el anuncio de que iniciábamos la maniobra de descenso y el parte sobre el tiempo. Durante aquel rato no había tenido conciencia de mí mismo ni de lo que me rodeaba. Había estado sin sentido, inconsciente. Pocas cosas en nuestra biología son tan triviales en apariencia como este producto que conocemos en el nombre de conciencia. La portentosa aptitud que consiste en tener una mente provista de un propietario, de un protagonista para la propia existencia, un sujeto que inspecciona el mundo por dentro y a su alrededor, un agente que en apariencia está ahí listo para la acción. La conciencia no es simplemente un estado de vigilia. Cuando me desperté, hace tan solo un par de breves párrafos, no miré a mi alrededor, con gesto ausente, tratando de asimilar lo que veía, y oía como si mi mente despierta no perteneciese a nadie. Al contrario, supe casi en el acto, sin tener que pensarlo dos veces, sin esfuerzo, que ese era yo mismo. Sentado en un avión, mi identidad en vuelo de regreso a Los Ángeles, con una larga lista de cosas por hacer antes de que el día terminara, consciente de una extraña mezcla de cansancio por el viaje y entusiasmo por el que aún me aguardaba, curioso por saber en qué pista íbamos a aterrizar y pendiente de los ajustes en la potencia de los motores que nos mantenían en el aire mientras nos aproximábamos a tierra. Estar despierto era sin duda indispensable para este estado, pero el estado de vigilia no era su rasgo principal. El rasgo principal era más bien que la mirada de contenidos que se desplegaban en mi mente, con independencia de los lúcidos que fuesen o a lo bien ordenados que estuviesen, estaban conectados a mí, al dueño, al dueño de mi mente a través de unos hilos invisibles que juntaban esos contenidos reuniéndolos en esa fiesta que siempre nos acompañaba a la que llamamos yo. Y lo que no es menos importante, la conexión era sentida. Había una capacidad de sentir la experiencia de estar conectados a mí. Despertar significó que mi mente había vuelto de su transitoria ausencia, llevándome a mí ahora consigo, respondiendo a la vez de la propiedad de la mente y el propietario mí mismo. Despertar me había permitido reaparecer y examinar mis dominios mentales, la proyección en gran angular de una película mágica, en parte documental y en parte ficción, que conocemos como la conciencia humana. Todos accedemos libremente a la conciencia, que borbotea de una manera tan sobrada y abundante en la mente que dejamos que se apague, sin titubear ni vacilar, cada noche cuando nos dormimos y permitimos que vuelva cada mañana cuando suena el despertador. 365 veces al año como mínimo, sin contar las siestas. Y sin embargo, pocas cosas de nuestro ser son tan extraordinarias y singulares, fundamentales y en apariencia misteriosas como la conciencia. Sin conciencia, es decir, sin una mente dorada de subjetividad, no tendríamos modo de conocer que existimos, y mucho menos sabríamos quiénes somos y qué pensamos. Si la subjetividad no se hubiera originado de manera muy modesta al principio en criaturas vivas muchos más sencillas que los seres humanos, la memoria y el razonamiento probablemente no se habrían desarrollado de la manera prodigiosa en lo que hicieron, ni se habría allanado el camino evolutivo hacia el lenguaje y la versión compleja de la conciencia que hoy poseemos los seres humanos. Sin la subjetividad, la creatividad no habría florecido y no tendríamos canciones, ni pintura, ni literatura. El amor nunca sería amor, solo sexo. La amistad habría quedado en mera convivencia, en mera conveniencia cooperativa. El dolor nunca se habría convertido en sufrimiento, no se hubiera considerado algo malo, sino solo una dudosa ventaja, dado que el placer tampoco se hubiera convertido en dicha o en gozo. Si la subjetividad no hubiera hecho su radical aparición, no existiera el conocimiento ni tampoco nadie que se fijara en las cosas y dejara constancia de ellas. Es decir, no habría cultura ni historia de lo que las criaturas hicieron a lo largo de las épocas.
Si bien aún no he aportado una definición provisional de conciencia, espero al menos haber dejado claro qué significaría no tener conciencia, cuando falta la conciencia. El punto de vista personal queda suspendido, privado de sus funciones. Sin conciencia no hay conocimiento de nuestra existencia, ni tampoco conocimiento de que exista algo más. Si la conciencia no se hubiera desarrollado en el decurso de la evolución y no se hubiese expandido hasta alcanzar su versión humana, la humanidad, el cómo ahora lo conocemos, en toda su fragilidad y vigor, tampoco habría evolucionado. Uno se estremece de solo pensar que el simple hecho de no haber pasado por un simple récord en nuestro camino podría haber supuesto la pérdida de las alternativas biológicas que nos hacen ser propiamente humanos. Pero entonces, ¿cómo nos hubiéramos dado cuenta que faltaba algo? Tomamos la conciencia como algo natural porque es tan accesible, tan fácil de utilizar, tan discreta cuando aparece o desaparece. Pero si nos ponemos a pensar en ella como personas corrientes o como científicos profesionales, la verdad es que desconcierta. ¿De qué está hecha la conciencia? De una mente, a mi juicio, con una peculiaridad, puesto que no podemos ser conscientes sin tener una mente de la que ser conscientes. Pero entonces, ¿de qué está hecha la mente? ¿La mente viene del aire o del cuerpo? Son más los sagaces que dicen que viene del cerebro, que reside en el cerebro, pero la respuesta no es satisfactoria. El cerebro, ¿cómo hace una mente? El hecho de que nadie vea la mente, consciente o no, de los demás es algo especialmente enigmático. Observamos los cuerpos y los actos de los demás, aquello que hacen, dicen o escriben, y podemos formular conjeturas fundadas acerca de lo que piensan, pero no podemos observar la mente de los demás, y solo uno mismo puede observar la suya, desde el interior y vendija, a través de una rendija más bien estrecha. Las propiedades de la mente y aún más las propiedades de la mente consciente parecen ser tan radicalmente distintas de las propiedades de la manera viva visible que los más juiciosos se preguntan de qué modo es un proceso. Las mentes conscientes se combina con el otro proceso, las células físicas, que conviven en agregados llamados tejidos. Pero decir que las mentes conscientes son un misterio, y a primera vista sí lo parecen, es algo diferente de afirmar que ese misterio es irresoluble, o que nunca seremos capaces de comprender de qué modo un organismo vivo dotado de cerebro elabora una mente consciente. Propósitos y razones. Este libro trata de dos cuestiones. La primera se centra en cómo el cerebro construye una mente. La segunda en cómo el cerebro hace que esa mente sea consciente. De sobra sé que abordar estas cuestiones no es lo mismo que darles una respuesta y que en lo relativo a la mente y a la conciencia sería insensato suponer que hay respuestas definitivas. Además, reconozco que el estudio de las puestas definitivas la conciencia se ha ampliado tanto que ya no es posible tratar como se merecen todas las aportaciones que se hacen. Eso, sumado a las cuestiones de terminología y de enfoque, hace que la investigación actual sobre la conciencia casi se asemeje a pasear por un campo plasmado de minas. No obstante, es sensato y razonable pensar las preguntas con detenimiento, por nuestra propia cuenta y riesgo, y emplear las pruebas existentes, por incompletas y provisorias, que sean para elaborar conjeturas comprobables y empezar a soñar con el futuro. El propósito de este libro no es otro que reflexionar sobre las conjeturas y plantear un cuerpo de hipótesis. El libro se centra en cómo el cerebro humano tiene que estar estructurado y de qué manera debe funcionar para que la surjan las mentes conscientes y la conciencia. Los libros se escriben por alguna razón. Este lo escribí con el propósito de empezar de nuevo. Durante más de 30 años me he dedicado a estudiar la mente y el cerebro humano, y a lo largo de este tiempo he escrito acerca de la conciencia en libros y artículos científicos. Pero la reflexión sobre los hallazgos relevantes, tanto los antiguos como los nuevos, a los que había llegado la investigación ha modificado profundamente mis puntos de vista acerca de dos cuestiones en particular: el origen y la naturaleza de los sentimientos y los mecanismos que subyacen a la conciencia de ser sí mismo. Este libro es un intento de plantear y debatir las concepciones
y los puntos de vista actualmente vigentes, y en gran medida trata también de aquello que aún no conocemos, pero que nos gustaría conocer. En las páginas que siguen de este primer capítulo trataré de situar el problema, explicar el esquema teórico que he escogido para abordarlo y que procuraré ofrecer una aproximación a las principales ideas que irán apareciendo en los siguientes capítulos. A los lectores que consideren que la extensa presentación que constituye este capítulo 1 ralentiza la lectura, les prometo que redundará en que el resto del libro resulte más accesible. Enfoque del problema. Antes de que tratemos de avanzar en la cuestión sobre cómo el cerebro humano construye la conciencia, es preciso reconocer dos grandes legados. Uno es el que forman los intentos que se han hecho previamente para descubrir la base neuronal de la conciencia en el marco de líneas de investigación cuyo origen se remonta a mediados del siglo XX, en una serie de estudios pioneros que se realizaron en Italia y Estados Unidos. Un pequeño grupo de investigadores señalaron con una asombrosa seguridad un sector del encéfalo humano que actualmente se relaciona de manera inequívoca con la información de la conciencia. El tronco del encéfalo, una región que identificaron como la responsable de una aportación decisiva a la conciencia, como es lógico a la luz de lo decisivo a la conciencia. Como es lógico, lo que hoy sabemos también. La explicación que dieron aquellos pioneros Wilder Bernfield, Herbert Hasper, Witzel, Morsuri y Horace Magon resultaba incompleta y en alguna de sus partes algo menos que correcta. Sin embargo, no podemos por menos que elogiar y expresar nuestra admiración hacia los científicos que intuyeron cuál era el objetivo acertado y dirigieron con tanta precisión sus esfuerzos a su estudio. Este fue el valeroso inicio de la empresa a lo que hoy varios de nosotros queremos hacer nuestra aportación. Asimismo, forman parte de este legado los estudios que en fecha más reciente se han llevado a cabo en pacientes neurológicos cuya conciencia se hallaba comprometida a causa de lesiones cerebrales focales. El trabajo de Fred Plum y Jerome Bosner fue pionero en esta línea de investigación. Con el paso del tiempo, estos estudios que complementaban a los realizados por los pioneros en el campo de la investigación de la conciencia produjeron una convincente colección de hechos relacionados con las estructuras del cerebro que intervienen o no en hacer que la mente humana sea consciente, sentando unas bases fundamentales de trabajo. El segundo legado que debemos agradecer es el formado por una dilatada tradición de conceptos acerca de la mente y la conciencia, una tradición con esta rica historia tan variada y prolija como la historia de la filosofía. De entre la riqueza de propuestas me he inclinado por los escritos de William James como pilar para mi propio pensamiento, sin que ello implique que apruebe a pies juntillas sus posiciones acerca de la conciencia y en especial acerca del sentimiento. Estas primeras páginas del libro no dejan lugar a duda acerca del hecho que al abordar la conciencia doy preferencia a ese sentimiento de ser que es el sí mismo. Creo que la conciencia surge cuando a un proceso básico de la mente se le añade un proceso como el sí mismo. Cuando este mismo proceso de identidad subjetiva no se da en la mente, esta no es. Estrictamente hablando, consciente, se trata de una situación difícil a la que se enfrentan los seres humanos, cuyo proceso de conciencia de sí queda en suspenso cuando se hallan sumidos en un sueño profundo, cuando se les administra anestesia o bien padecen una enfermedad cerebral. Sin embargo, proceder a definir el proceso de elaboración de un sí mismo, tan indispensable a mi juicio para la conciencia, es algo que resulta más fácil decirlo que hacerlo. Por esta razón, William James es una figura tan esencial en este preámbulo. James escribió de manera elocuente acerca de la importancia de la identidad personal. Y no obstante, señaló asimismo que en muchas ocasiones la presencia de la conciencia de sí es tan sutil que que los contenidos de la mente dominen la conciencia a medida que afluyen de su corriente. Es preciso encarar este carácter evasivo y determinar sus consecuencias ante este carácter evasivo.
y de seguir adelante. ¿Hay un sujeto, un sí mismo o no? Y si lo hay, se halla presente siempre que estamos conscientes o no. Las respuestas son inequívocas y concluyentes. Efectivamente existe un sí mismo, pero se trata de un proceso, no de una cosa, y el proceso se halla presente en todo momento en que se supone estamos conscientes. Podemos considerar el proceso que es el sí mismo desde dos puntos de vista aventajados. Uno es el de un buen observador que percibe y valora un objeto dinámico, esto es, el objeto dinámico constituido por ciertas formas de funcionar de las mentes, ciertos rasgos de nuestro comportamiento y una cierta historia acerca de nuestra vida. El segundo punto de vista aventajado es el de sí mismo como sujeto que conoce, el proceso que da un enfoque a las experiencias que vivimos y con el tiempo nos permite reflexionar acerca de las experiencias. De la combinación de estos dos puntos de vista, resultará la noción dual de identidad subjetiva que se utiliza a lo largo de todo este libro. Como, como evolutivo, como tendremos oportunidad de ver las dos nociones correspondientes respectivamente a dos estadios del desarrollo evolutivo del sí mismo. Al tener el sí mismo que conoce sus orígenes en el mí mismo como objeto, en la vida cotidiana cada noción corresponde a un nivel de funcionamiento de la conciencia. Del mí mismo, el mí mismo como objeto es mucho más sencillo en cuanto a su campo de acción que el sí mismo como sujeto que conoce. Vista desde esta posición ventajosa, el proceso adquiere intensidades y proyecciones diversas y sus manifestaciones varían según las ocasiones. El sí mismo puede operar en un registro sutil, como una alusión a penal sugerida de la presencia de un organismo vivo, o en un registro prominente que abarca la personalidad y la identidad del sueño de la mente. Ahora lo percibes, ahora no, pero siempre lo sientes. Esa sería mi manera particular de resumir la situación. James pensaba que el mí mismo como objeto era la suma total de todo lo que un hombre podía llamar suyo, no solo su cuerpo y sus facultades psíquicas, sino sus trajes, así como su esposa, sus hijos, sus antepasados y amigos, su reputación y sus obras, sus tierras y caballos, su embarcación de recreo o su cuenta bancaria, dejando al lado la falta de corrección política. Estoy de acuerdo con esta formulación, pero James pensaba también en algo distinto y en lo que estoy aún más de acuerdo, a saber que aquello que le permite a la mente conocer que esos dominios existen y permanecen a sus dueños mentales, cuerpo, mente, pasado y presente y todo lo demás, es que la percepción de cualquiera de estas cosas genera sentimientos y emociones, y a su vez los sentimientos consumen la separación entre los contenidos que pertenecen al sí mismo y aquellos otros que no pertenecen al sí mismo. Desde mi punto de vista, estos sentimientos actúan como marcadores. Se trata de las señales basadas en la emoción a las que di el nombre de marcadores somáticos. Cuando en la corriente continua de la mente aparecen contenidos que pertenecen al sí mismo, provocan la aparición de un marcador que se une como una imagen a la corriente continua de la mente y se justapone a la imagen que la indujo. Estos sentimientos llevan a cabo una distinción entre lo que es el sí mismo y lo que es lo que no es. Se trata de dicha manera más sucinta de sentimientos de conocer. A lo largo de las páginas que siguen tendremos oportunidad de ver cómo la construcción de una conciencia de la mente depende en diversos estadios de ese proceso de la generación de este tipo de sentimientos. En cuanto a la definición provisional del mí mismo material, el sujeto como objeto es el siguiente: una colección dinámica de procesos neuronales centrados en la representación del cuerpo vivo, que hallan expresión en una colección dinámica de procesos mentales integrados. El sí mismo como sujeto, como el sujeto que conoce como el yo, es una presencia más esquiva, para fugaz, más fugaz, mucho menos compleja y completa en términos mentales o biológicos que el mí mismo, más dispersa, que a menudo se disuelve en la corriente de la conciencia, a veces de modo tan fastidiosamente sutil que está, pero no está allí. El sí mismo como sujeto que conoce es más difícil de captar, indudablemente, que el simple mí mismo, pero eso no disminuye la importancia que reviste
Para la conciencia, el sí mismo, como sujeto y como sujeto que conoce, no solo es una presencia muy real, sino que constituye un momento decisivo que la evolución biológica. Podemos imaginar que el sí mismo como sujeto y como sujeto que conoce se apila como en una bola de helado, por decirlo así, encima del sí mismo como sujeto y lo hace como un conjunto de procesos neurales que dan lugar a una nueva etapa de procesamiento mental. Entre el sí mismo como objeto y el sí mismo como sujeto que conoce no hay dicotomía, sino continuidad y progresión. El sí mismo como sujeto que conoce se fundamenta el sí mismo como objeto. La conciencia no solo se ocupa de las imágenes presentes de la mente, sino que como mínimo se ocupa de una organización de los contenidos mentales centrados en el organismo que produce y motiva esos contenidos. Pero la conciencia, en el sentido en el que el lector de este libro y el autor del mismo pueden tener experiencia de ella siempre que quieran, es más que una mente organizada bajo el influjo de un organismo vivo que actúa. Más bien se trata de una mente capaz de saber que un organismo así, que vive y actúa, existe. Sin duda, el hecho de que el cerebro consiga crear patrones neurales que acotan las cosas de la experiencia como imágenes es una parte importante del proceso de ser consciente y una parte de ese proceso consiste en orientar las imágenes a la perspectiva del organismo. Pero eso no es lo mismo que conocer de manera automática y explícita que dentro de mí existen imágenes y son mías y según la jerga cibernética actual son procesables. La simple presencia de imágenes organizadas que fluyen en una corriente mental produce una mente, pero si no se le añade algún proceso complementario, la mente se mantiene inconsciente y en esa mente inconsciente lo que se echa en falta es el sí mismo, aquello que el cerebro precisa para hacerse consciente es adquirir una nueva propiedad, la subjetividad, y un rasgo que define la subjetividad es el sentimiento que invade las imágenes de las que tenemos experiencia subjetiva. Desde la perspectiva de la filosofía, John R. Searle ha presentado uno de los mejores enfoques de la importancia de la subjetividad. De acuerdo con esta idea, el paso decisivo en la elaboración de la conciencia no es la formación de imágenes o la creación de los elementos básicos de una mente, que corresponden a los legítimos dueños que sean de los organismos singulares y perfectamente delimitados en los que estas imágenes surgen desde la perspectiva de la evolución y desde el punto de vista de la propia historia vital. El sujeto que conoce hizo su aparición por pasos, el proto sí mismo y sus sentimientos primordiales, el sí mismo central orientado a la acción y por último el sí mismo autobiográfico que incorpora las dimensiones social y espiritual. Pero estos procesos son dinámicos y no entes rígidos, de manera en que un día cualquiera su nivel fluctúa. Son simples, complejos, algo intermedio y pueden ser fácilmente reajustados según lo que dicten las circunstancias. Si la mente ha de llegar a ser consciente, es preciso que en el cerebro se genere un sujeto que conoce, cualquiera que sea el nombre que se le quiera dar. Sí mismo, yo, el que vive la experiencia, el protagonista. Cuando el cerebro consigue insertar un sujeto que conoce en la mente, surge la subjetividad. Si el lector se pregunta si esta defensa del sujeto reflexivo es necesaria, permítame decirle que está bastante justificada. En la actualidad, quienes nos dedicamos a la neurociencia y aspiramos a dilucidar la conciencia, suscribimos actitudes muy diferentes respecto al sí mismo. Estas actitudes van desde la de considerar la identidad reflexiva como una cuestión indispensable en el programa de investigación, hasta la de pensar que aún no ha llegado el momento. Sí, de abordar un estudio, como quiera que el trabajo vinculado a cada actitud sigue generando ideas sutiles. No hay necesidad por ahora de decidir cuál de estos enfoques resultará más satisfactorio, si es preciso reconocer que las consideraciones resultantes son diferentes. Entre tanto, vale la pena destacar el hecho de que estas dos actitudes
perpetúan una diferencia de interpretación que es la que alejó a William James de David Hume, una diferencia que en esta clase de debates suele generalmente olvidarse. James quería asegurarse de que las concepciones que defendía de la entidad personal tenían un firme anclaje biológico. El mí mismo del que hablaba no debía confundirse como un ente metafísico cognosciente, pero esa premisa no le impedía reconocer cierta función cognosciente al mí mismo, como la función en cuestión era más fútil que exuberante. David Hume, por su parte, pulverizó la identidad personal hasta el punto de eliminarla, y los pasajes que citó a continuación ilustran cuál era su concepción del asunto. En efecto, en el Tratado de la Naturaleza Humana escribió: nunca puedo atraparme de mí mismo en todo momento sin una percepción, y nunca puedo observar otra cosa que la percepción. Y algo más adelante añadía: puedo aventurarme a afirmar que todos los demás seres humanos no son sino un haz o una colección de percepciones diferentes que se suceden entre sí con una rapidez inconcebible y están en un perpetuo flujo y movimiento. El comentario que William James hizo de la disolución de la identidad personal llevada a cabo por Hume no solo dio curso no solo dio curso a una reprimenda memorable, sino que al mismo tiempo afirmó la existencia del sí mismo, al hacer hincapié en la peculiar mezcla de unidad y diversidad que hay en su interior, y al llamar la atención hacia el núcleo de identidad que se extiende por los elementos que integran el sujeto individual. Filósofos y neurocientíficos han modificado y ampliado el fundamento que estableció William James a fin de incluir diferentes aspectos de la identidad subjetiva, aunque ello no ha comportado una reducción de la significación del sí mismo tiene para la construcción de la conciencia. Por mi parte, dudo que quepa dilucidar exhaustivamente la base neural de la conciencia sin esclarecer primero el sí mismo como objeto, el mí mismo material y el sí mismo como sujeto que conoce. La investigación actual en el campo de la filosofía de la mente y la psicología ha enriquecido el legado conceptual, al tiempo que los extraordinarios avances de la biología general, la biología evolutiva y la neurociencia han sacado un abundante partido del legado neural. Han producido una amplia gama de técnicas para investigar el cerebro y han hecho acopio de una colosal cantidad de datos empíricos. Las pruebas, las conjeturas y las hipótesis que se presentan y plantean en este libro se basan en todos estos avances. El sí mismo como testigo. Una infinidad de criaturas a lo largo de millones de años tuvieron una mente activa, pero su existencia fue reconocida solo en aquellas en que se desarrolló una conciencia subjetiva capaz de funcionar como testigo de la mente, y no solo una vez que las mentes desarrollaron el lenguaje y vivieron para contarlo, se hizo ampliamente notorio que existían mentes. El sí mismo como testigo es algo adicional que desvela en cada uno de nosotros la presencia de acontecimientos que llamamos mentales, y por ello es preciso comprender que de modo se crea ese algo adicional. Confío en que las nociones de protagonista y testigo, que no pretenden ser simples metáforas literarias, contribuyen a ilustrar la variedad de papeles que el sí mismo adopta en la mente. En primer lugar, las metáforas nos pueden ayudar a captar la situación a la que nos enfrentamos cuando tratamos de comprender los procesos mentales. Una mente cuyo acontecer no es presenciado por un sí mismo protagonista sigue siendo una mente. Sin embargo, dado que el sí mismo es el medio natural que tenemos para conocer la mente, dependemos por entero de la presencia del sí mismo, de sus capacidades y de sus límites. Dada esta dependencia sistemática, resulta en extremo difícil imaginar la naturaleza del proceso mental independientemente del sí mismo, aunque desde una perspectiva evolutiva cabe sostener que los procesos de la mente preceden a los procesos de la conciencia de sí. El sí mismo permite tener una visión de la mente, aunque es una visión empañada. Los aspectos de la conciencia
de sí que nos permiten formular interpretaciones acerca de nuestra existencia y el mundo todavía están evolucionando, sin duda, en un plano cultural y con toda probabilidad también en el plano biológico. Por ejemplo, los tramos superiores del sí mismo aún están siendo modificados por toda suerte de interacciones sociales y culturales y por la acumulación de conocimiento científico acerca del funcionamiento del cerebro y de la mente. Todo un siglo de cine ha dejado su huella en el sujeto humano, al igual que el espectáculo de las sociedades globalizadas que actualmente se difunde de manera instantánea a través de los medios de comunicación electrónicos. En lo que se refiere el impacto de la revolución digital solo se está empezando a apreciar. En síntesis, la única visión directa que tenemos de la mente depende en parte de esa misma mente, de un proceso de conciencia subjetiva que tenemos sobradas razones para creer que no puede aportar una explicación comprensible y fiable de lo que ocurre. A primera vista, después de reconocer que el sujeto individual es nuestra vía de acceso al conocimiento, puede parecer paradójico, por no decir ingrato, que pongamos en tela de juicio su fiabilidad. Y sin embargo, esa es la situación, salvo la ventana directa que el sujeto individual nos abre a sentimientos como el dolor y el placer. Es preciso poner en tela de juicio toda la información que facilita, tanto más cuanto la información es relativa a su propia naturaleza. Lo positivo, sin embargo, es que ha hecho posible la razón y la observación científica, y que la razón y la ciencia, a su vez, han ido corrigiendo de manera paulatina las engañosas intuiciones que el sí mismo provoca por sí solo. Superar una intuición engañosa. Se podría argumentar que sin conciencia no hubiese habido culturas ni civilizaciones que sucedieran, y con ello hacer de la conciencia un avance notable en la evolución biológica. Sin embargo, la naturaleza misma de la conciencia plantea graves problemas a todos aquellos que tratan de esclarecer su biología. Al hecho de ver la conciencia desde el lugar en el que hoy nos hallamos como seres conscientes y provistos de un yo, se le puede hacer responsable de una distorsión comprensible, pero no por ello menos inquietante, de la historia de los estudios de la mente y de la conciencia. Vista desde lo alto, la mente adquiere una condición especial que está discontinuada con el resto del organismo al que pertenece. Vista desde allí arriba, la mente no parece solo muy compleja, algo que sin duda es, sino diferente también al respecto de los tejidos y las funciones biológicas del organismo que la engendran. En la práctica, adoptamos dos maneras de ver cuando observamos nuestro ser. Vemos la mente con ojos que miran hacia adentro y vemos tejidos biológicos con ojos que miran hacia afuera. Y por añadidura utilizamos microscopios que amplían nuestro campo de visión. Dadas las circunstancias, no es extraño que la mente parezca tener una naturaleza que no es física y que sus fenómenos de la impresión de pertenecer a otra categoría. El hecho de considerar la mente como un fenómeno que no es físico, que esta discontinuidad con la biología que la crea y sustenta, es el responsable de colocar a la mente fuera de las leyes de la física, una discriminación a la que en general no están sujetos otros fenómenos cerebrales. La manifestación más sorprendente de esta singularidad es el intento de relacionar la mente consciente con propiedades de la materia hasta ahora no descritas y, por ejemplo, intentar explicar la conciencia en términos de fenómeno cuántico. La lógica de esta idea parece ser la siguiente. Dado a que la mente consciente la rodea un halo misterioso, y como la física cuántica no ha dejado de ser un misterio,
Quizá los dos misterios se hallen interrelacionados. A tenor del incompleto conocimiento que tenemos tanto de la biología como de la física, no deberíamos mostrar prudentes antes de proceder a descartar explicaciones alternativas. Y al fin y al cabo, pese al extraordinario éxito de la neurobiología, la comprensión que tenemos del cerebro humano es aún considerablemente incompleta. La posibilidad, no obstante, de explicar, aunque sea de manera fría y sosegada la mente y la conciencia en los límites de la neurobiología, tal como actualmente se conciben, continúa siendo una línea abierta que no debería abandonarse a menos que los recursos técnicos y teóricos de la neurobiología se agoten, algo que de momento no parece probable. La intuición nos dice que el aspecto versátil, fugaz de la mente carece de extensión física, pero creo que es una intuición falsa, atribuible a las limitaciones del sujeto dejado de su albur. No veo la razón para conceder a esta intuición mayor crédito del que se concedió a anteriores intuiciones, igual de evidentes y convincentes, como por ejemplo la concepción aristotélico-ptolémica que hacía girar al Sol alrededor de la Tierra, o la concepción de la mente tenía literalmente sucede en el corazón. No siempre las cosas son lo que parecen. La luz blanca es una luz compuesta por los colores del arco iris, aunque ello no resulte evidentemente a simple vista. Una perspectiva integrada. La mayor parte de los avances que se han realizado hasta la fecha en el campo de la neurobiología de la conciencia se han basado en la combinación de tres puntos de vista. En primer lugar, el punto de vista del testigo directo de la conciencia individual, que es personal, privado y único para cada uno de nosotros. En segundo lugar, el punto de vista de la conducta o del comportamiento que nos permite observar los actos reveladores realizados por otros a los que creemos cabalmente poseedores también de conciencia. Y en tercer lugar, el enfoque del cerebro que nos permite estudiar algunos aspectos de la función cerebral en individuos cuyos estados mentales conscientes suponemos presentes o ausentes. Las pruebas que aportan estas tres perspectivas, aún en el caso que las hilvanáramos con inteligencia, no son en general suficientes para producir una transición fluida a través de tres clases de fenómenos, como la son inspección introspectiva, realizada en primera persona, los comportamientos externos y los eventos cerebrales. En particular, parece haber diferencias fundamentales entre las pruebas procedentes de la introspección y las que provienen de los acontecimientos cerebrales. ¿Cómo podemos salvar estas diferencias? Para ello hace falta un cuarto punto de vista, que además exige un cambio radical en la manera de ver y contar la historia de la conciencia. En obras anteriores propuse la idea de convertir la regulación de la vida en el soporte y la justificación del sí mismo y la conciencia. Y aquella idea sugería una ruta a seguir en este nuevo enfoque: investigar los antecedentes del sí mismo y la conciencia en el pasado evolutivo. Este cuarto punto de vista se fundamenta, por lo tanto, en los hechos que aportan la neurobiología y la biología evolutiva.
y exige de nosotros que consideremos primero los organismos vivos más antiguos y luego que avancemos paulatinamente por la historia evolutiva hasta los organismos actuales. Este punto de vista nos exige observar las modificaciones graduales de los sistemas nerviosos, que las vinculemos con el surgimiento, en este orden, del comportamiento, de la mente y del sí mismo. Además, requiere que adoptemos una hipótesis interna de trabajo, a saber que los acontecimientos mentales equivalen a ciertos tipos de acontecimientos cerebrales. La actividad mental tiene su origen, sin duda, en los acontecimientos cerebrales que la proceden, pero en ciertos estadios del proceso, los acontecimientos mentales equivalen a ciertos estados de circuitos cerebrales. En otras palabras, algunos patrones neuronales son simultáneamente imágenes mentales, cuando algunos otros patrones neurales generan un sujeto con un sí mismo cuyo proceso es ya suficientemente rico, las imágenes llegan a ser conocidas. Pero cuando no se genera ningún sí mismo, aunque las imágenes aún estén, nadie, ni dentro ni fuera del organismo, sabe de su existencia. Los estados mentales no precisan de la subjetividad para existir, sino solo para ser conocidos por el propio sujeto. En síntesis, el cuarto punto de vista nos pide que elaboremos de manera simultánea, con la ayuda de los hechos disponibles, una representación vista desde el pasado y desde el interior, literalmente de un cerebro captado en el momento en que contiene una mente consciente. Se trata, por supuesto, de una representación hipotética, basada en conjeturas. Debo reconocer que si bien hay hechos que vienen a apoyar parte de este ejercicio de imaginación, la naturaleza del problema de la mente y el cuerpo, la conciencia del sí mismo y el cerebro, nos obligará a echar mano durante bastante tiempo de aproximaciones teóricas a la falta de explicaciones completas. Podría resultar tentadora la idea de considerar la equivalencia postulada entre los acontecimientos mentales y ciertos acontecimientos cerebrales, como una burda reducción del complejo a lo simple. Se trata, no obstante, de una falsa impresión, ya que los fenómenos neurobiológicos son, para empezar, inmensamente complejos, es decir, son cualquier cosa menos simples. Las reducciones que a efectos de la explicación intervienen aquí no van de lo complejo a lo simple, sino más bien de lo extremadamente complejo a algo que lo que es ligeramente menos. Aunque este libro no trata de la biología de los organismos simples, los hechos a los que me refiere en el capítulo 2 ponen de manifiesto que la vida de las células acontece en universos extraordinariamente complejos, que en términos formales se asemejan en muchos sentidos al intrincado universo humano. Contemplar el mundo y el comportamiento de un organismo unicelular como el paramecio es toda una maravilla y está mucho más cerca de nosotros de lo que a simple vista parece. También puede ser tentador interpretar la equivalencia propuesta como una manera de pasar por lo alto el papel que la cultura desempeña en la generación de la mente, o como restarle importancia al papel que el esfuerzo individual desempeña en el proceso de formación de la mente.
Nada más lejos, sin embargo, de mi propósito, ¿cómo se podrá ver? Ahora, recurriendo a este cuarto punto de vista, puedo reformular algunas de las anteriores afirmaciones de manera que tomen en consideración los hechos aportados por la biología evolutiva e incluir el cerebro. Una infinidad de criaturas a lo largo de millones de años han dispuesto de mentes activas en sus cerebros, pero la conciencia, en sentido estricto, no empezó hasta que esos cerebros desarrollaron un protagonista capaz de ser testigo. Y hasta que no desarrollaron el lenguaje, no se hizo ampliamente sostenible que existían mentes. El testigo es algo excepcional que pone de manifiesto a la presencia de acontecimientos cerebrales implícitos a los que llamamos mentales. Comprender de qué modo el cerebro produce ese algo excepcional, el protagonista que los seres humanos llevan consigo a todas partes y al que llaman sí mismo, mí mismo y yo, es un objeto importante de la neurobiología de la conciencia. El marco teórico. Antes de esbozar el esquema teórico que orienta este libro, considero necesario presentar algunos hechos básicos. Un organismo forma una mente a partir de la actividad de unas células especiales, conocidas como neuronas, que comparten la mayor parte de las características que las demás células de nuestro cuerpo, y sin embargo su funcionamiento es característicamente particular. Las neuronas son sensibles a los cambios que acontecen a su alrededor. Son excitables, una propiedad interesante que comparten con las células de los tejidos musculares. Gracias a una elongación fibrosa denominada axón y a la región final del axón, la sinapsis, las neuronas pueden enviar señales a otras células, a otras neuronas, a las células de los tejidos musculares, a menudo bastante alejadas. Las neuronas se concentran en amplia medida en el sistema nervioso central, que para abreviar denominaremos el cerebro, pero enviamos señales al cuerpo del organismo, así como al mundo exterior, y reciben a su vez señales de ambos. Las neuronas se organizan en circuitos. El número de neuronas presentes en cada cerebro humano es el orden de varios miles de millones, y los contactos sinápticos que las neuronas establecen entre sí se cuentan por miles de billones. La mente surge cuando la actividad de los pequeños circuitos se organizan a través de grandes redes y componen patrones momentáneos. Estos patrones representan cosas y acontecimientos que se hallan situados fuera del cerebro, ya sea el cuerpo o en el mundo externo, pero algunos de estos patrones representan también el procesamiento que el cerebro lleva a cabo de otros patrones. El término mapa se aplica a todos estos patrones de representación, algunos de los cuales son más bien toscos, en tanto que otros son muy refinados, otros aún son concretos y algunos más abstractos. En síntesis, el cerebro levanta mapas del mundo a su alrededor, así como de sus propias actividades. Estos mapas se experimentan como imágenes de la mente humana, y el término imagen se refiere aquí no solo a una imagen del índole visual, sino a cualquier procedencia sensorial, ya sean auditivas, viscerales, táctiles, entre otras. Pero volvamos al esquema teórico. Propiamente dicho,
utilizar el término teoría para describir propuestas sobre el modo en el que el cerebro produce este o aquel fenómeno está un tanto fuera de lugar, a menos que la escala sea lo suficientemente grande. La mayoría de las teorías son solo hipótesis. Este libro, sin embargo, propone algo más, puesto que se articulan varios componentes hipotéticos para un aspecto u otro de los fenómenos tratados. Aquello que pretendemos explicar resulta demasiado complejo para abordarlo por medio de una sola hipótesis o para que pueda explicarse a través de un único mecanismo. Por eso me he decantado por el término esquema teórico, al fin de matizar el título, en cierto modo grandilocuente del libro. Es preciso que las ideas que se presentan en los siguientes capítulos cumplan ciertos objetivos, dado que queremos comprender cómo el cerebro hace que la mente cobre conciencia y dado que resulta manifestamente imposible tratar todos los niveles de la función cerebral. Al formular una explicación, el esquema de trabajo tiene que especificar el nivel para que se propone la explicación. Este es el nivel de los sistemas a gran escala, el nivel en que las regiones cerebrales macroscópicas, constituidas por circuitos neuronales, interactúan con otras regiones del mismo índole, formando sistemas. Si bien se trata de un sistema macroscópico, conocemos en parte su anatomía microscópica subyacente, así como las reglas operativas generales de las neuronas que las constituyen. El nivel de los sistemas a gran escala se puede someter a investigación aplicando numerosas técnicas, tanto antiguas como modernas. Entre ellas cabe destacar la versión contemporánea del método de lesión, que se basa en el estudio de pacientes neurológicos que sufren una lesión cerebral focal, en el cual se emplean técnicas cognitivas y neuropsicológicas experimentales y técnicas de imaginaria neural avanzada. La neuroimaginería funcional, que se basa en la exploración mediante la resonancia magnética, tomografía axial de emisión de positrones, el magnetoencefalografía y diversas técnicas electrofisiológicas. El registro neurofisiológico directo de la actividad neuronal, realizados con el concepto de tratamientos de neurocirugía y de estimulación magnética transcraneal. El esquema teórico tiene que interrelacionar el comportamiento, la mente y los acontecimientos cerebrales. En este segundo objetivo, el esquema teórico alinea estrechamente el comportamiento, la mente y el cerebro, y al descansar en la biología evolutiva, sitúa la conciencia en un marco histórico, lo que resulta ser encuadre idóneo para los organismos que se hallan sujetos a transformación evolutiva por la selección natural. Además, la maduración de los circuitos neuronales en cada cerebro se considera sujeta también a presiones selectivas que resultan de la misma actividad de los organismos y de los procesos de aprendizaje. Los repertorios de circuitos neuronales que vienen proporcionados inicialmente por el genoma son, por tanto, modificados y cambian. El esquema teórico indica la ubicación de las regiones que a escala del encéfalo intervienen en la formación de la mente y propone de qué modo de las regiones cerebrales seleccionadas podrían funcionar de consumo para producir de sí mismo.
Propone de qué modo la arquitectura del cerebro que presenta la convergencia y la divergencia de los circuitos neuronales desempeña un papel en la coordinación de alto nivel de las imágenes y en esencial para la construcción del sí mismo y de los demás aspectos de la función mental, a saber la memoria y la imaginación y de la creatividad. El esquema teórico tiene que desglosar el fenómeno de la conciencia en que componentes que puedan ser investigados por la neurociencia. El resultado son dos ámbitos de investigación posibles: los procesos mentales y los procesos del sí mismo. Además, descompone el sí mismo como proceso de una serie de subtipos. Esta última división ofrece dos ventajas. Por un lado, supone e investiga la presencia de conciencia en especies que tienen posibilidades de tener procesos de identidad subjetiva, aunque menos intrincados, y tiene un puente entre niveles superiores del sí mismo y el espacio sociocultural en los que operan los seres humanos.